Muy bien, hermanos, pues vamos a orar antes que nada para ponernos en manos de Dios y pedir su dirección para estudiar un poquito más de cerca este aspecto que enseñó el Señor Jesús cuando Él dijo, yo soy la vid verdadera. Vamos a orar. Te damos gracias, Padre. Gracias porque nos permites estar aquí, Señor, porque pues es la obra que tú haces en nosotros, ya que nos dirige, Señor, a buscarte, a honrarte. No somos nosotros, no es nuestra buena voluntad. Nuestra inclinación natural es hacia alejarnos de ti, Señor, pero en tu palabra, en tu espíritu, tú nos llevas a ti, Señor, a buscarte. Padre, pedimos que nos limpies de nuestra maldad, nos limpies de nuestro pecado, Señor, porque aún, Señor, hay cosas que ni nosotros mismos nos damos cuenta que hacemos, pensamos o decimos, que simplemente las hemos olvidado. Pero tú, Señor, que lo ves todo, sabes, Señor, que te hemos ofendido, te pedimos perdón. Ayúdanos, Señor, para que nuestra vida sea de agrado, Señor, en tu presencia. Pedimos que nos dirijas en este tiempo y nos ayudes a pensar, a meditar, Señor, en lo que nos dice tu palabra. Y ayúdanos a tener una actitud, un espíritu humilde, manso, para ser dirigidos. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos a comenzar y vamos a aprovechar bien este tiempo que nos resta. Nada más vamos a ver dos puntos muy práctico, pero cada punto sí podríamos llevarnos fácilmente, dar más de una enseñanza en cada uno de ellos, pero lo vamos a ver pues un poco más resumido. ¿Qué es lo que podemos apreciar en esta imagen, hermanos? Racimos de uva, perdón. Estos racimos permanecen todavía en su tallo original, ¿cierto? ¿Sí? Con esta imagen que estamos viendo, esta imagen, pues que las personas que escucharon a Jesús la tenían muy claro, ¿verdad? Muy presente. Estaba escuchando en las noticias que debido a la escasez de lluvia o al clima, al mal clima, en la región del Mediterráneo, que es una región rica, ¿verdad?, en producción agrícola, especialmente de aceitunas o de olivos, de uva, ¿verdad?, donde se produce el vino y otros frutos, otro tipo de cosecha, pues está, ¿verdad?, encareciéndose. No sé si usted ha visto en las noticias, por ejemplo, el aceite de oliva, ¿verdad?, está muy caro. ¿Por qué? Porque ha afectado el clima. Esa región es pues conocida, reconocida mundialmente y desde hace mucho tiempo, ¿verdad?, por la producción de este tipo de bienes de consumo, el aceite de olivo y el vino. Entonces, la región del Mediterráneo, ¿verdad?, pues toda el área de influencia, incluso la parte sur, que es donde está, ¿verdad?, Palestina, todas esas regiones, en aquellos tiempos cuando había se le puede llamar una forma, ¿verdad?, de riqueza basada en la agricultura, pues esto era de todos los días, esto era algo muy claro. Así que no necesitaban una foto como ahorita lo tenemos, ¿verdad? Nosotros sí, porque estamos la mayoría, ¿verdad?, en general, de la gente que vivimos en la ciudad, no tenemos ni idea de cómo nos llega cierto producto. Entonces ya cuando lo vemos, mira. Entonces lo que estamos viendo aquí es una vid, la foto, ¿verdad?, de una vid. Y una vid podría extenderse a lo largo de un área muy amplia, ¿verdad?, muy amplia o muy pequeña. Los judíos
sabían todo esto con mucha claridad. Así que cuando el Señor Jesús les habló de una vid, sabían perfectamente a qué se refería. Y esta imagen, esta idea de una vid, pues no solamente es del Nuevo Testamento, es desde el Antiguo Testamento. Así que veremos, ¿verdad? Que cuando Jesús dijo de sí mismo, yo soy la vid verdadera, utilizó una metáfora que hizo recordar a sus oyentes una imagen que era muy familiar para ellos como judíos. Hay muchos pasajes, hermanos, que hablan acerca de una vid y cómo una vid ejemplifica, por ejemplo, un pueblo, una nación, ¿ya? Una vid es también utilizada para ejemplificar a una madre o una esposa, ¿verdad? También. Ustedes pueden leer el Salmo 128. Y ahí dice, ¿verdad? Que aquel que teme a Jehová será bienaventurado y todo le irá bien. Y el fruto de su trabajo, ¿verdad? Será bueno. Y dice, tu mujer será como vid plantada, ¿verdad? Y que crece lado a lado de tu casa. También se utilizó la metáfora de la vid para ejemplificar a una mujer, a una madre de familia, más bien. Pero vamos a ver cuál es el sentido que utilizó el Señor Jesús para hacer referencia a una vid. Bueno, vamos a leer dos pasajes. Aquí sí vamos a leerlos, ¿verdad? Por favor, acompáñenme. Vamos a leer primero el Salmo 80. Salmo 80. Salmo 80. Me gustaría, hermanos, que observáramos cuál es el tema del Salmo 80 y nos podemos dar una idea de eso con el título. En su Biblia, Reina Valera seguramente dice, súplica por la restauración. Vamos a leerlo desde el versículo 8, ¿sí? Vamos a adelantarnos hasta el 8, Salmo 88. Por favor, pongamos mucha atención y analicemos las frases de este salmo. Y dice así: hiciste venir a una vid de Egipto, echaste las naciones y la plantaste, limpiaste sitio delante de ella, e hiciste arraigar sus raíces y llenó la tierra. Los montes fueron cubiertos de su sombra, y con sus sarmientos los cedros de Dios. Extendió sus vástagos hasta el mar y hasta el río sus renuevos. Vamos a quedarnos hasta ahí, vamos a responder la siguiente pregunta. ¿Quién puso esa vid en Egipto? Dios. ¿Quién es esa vid que fue puesta, que fue sacada de Egipto y que fue puesta entre las naciones que Dios echó? Israel. Ahorita estamos hablando de Israel, ¿sí? Sigamos leyendo el versículo 12. ¿Por qué aportillaste sus vallados y la vendimian todos los que pasan por el camino? La destroza el puerco montés y la bestia del campo la devora. Oh Dios de los ejércitos, vuelve ahora, mira desde el cielo y considera y visita esta viña, la planta que plantó tu diestra y el renuevo que para ti afirmaste. Quemada a fuego está, asolada, perezcan por la reprensión de tu rostro. Sea tu mano sobre el varón de tu diestra, sobre el hijo de hombre que para ti afirmaste. Así no nos apartaremos de ti. Vida nos darás e invocaremos tu nombre, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos. Vamos a poner atención en el versículo 16 en adelante, 16 y al 18.
Dice así: quemada a fuego está, asolada, perezcan por la reprensión de tu... Bueno, ahí está hablando de juicio, ¿verdad? Ahí podemos apreciar que Dios aquí está hablando de juicio. Ahora, ¿quién trajo ese juicio? ¿Quién trajo ese juicio? Dios. Dios. Pero ahora vamos a observar el 17. Dice, sea tu mano sobre quién. ¿Quién será ese varón? Jesús. Bueno, el autor de este salmo, que es Asaf, tiene confianza en la promesa de ese varón que estará a la diestra de Dios. No sabe, ¿verdad?, que será Jesús. Sabe que vendrá uno que será descendiente de David, pero no sabe que es Jesús. Pero él dice, sea tu mano sobre el varón de tu diestra, sobre el hijo de hombre. ¿Quién se llamó a sí mismo hijo de hombre? Sobre el hijo de hombre que para ti afirmaste. ¿Se acuerda lo que dice Isaías capítulo 6, versículos 9 al 11, ¿verdad? Y el principado sobre su... Ahí está, ahí está. Bueno, entonces, Asaf está comparando a Israel con una vid, pero ¿cuál era la condición de la vid según describía Asaf? ¿Cómo estaba esa vid? Asolada, quemada o sea, sin posibilidad de dar fruto, ¿verdad? Fue quitada porque no daba fruto. Ahora vamos a compararlo. Vamos a comparar esto que leímos del Salmo 80 con lo que dice Isaías capítulo 5. Isaías capítulo 5. Dice así, vamos a leer los versículos 1 y 7. 1 al 7, perdón. Dice, antes, ¿qué dice el título que precede al capítulo 5? Parábola de la viña. Ahora sí, leámosla, sígueme con su vista. Dice, ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar. Y esperaba que diese uvas y dio uvas silvestres, uvas que no sirven, pues, que son agrias o incluso amargas. Versículo 3. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo esperando que yo diese uvas, ha dado uvas silvestres? Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Esta es una profecía. Le quitaré su vallado y será consumida. Aportillaré su cerca y será hollada, pisada pues. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerán el cardo y los espinos. Y aún las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es, y los hombres de Judá, planta deliciosa suya. Esperaba juicio, y aquí vileza, justicia, y aquí clamor. Pues esa es la situación de Israel. Esa es la situación de Israel. Cuando Cristo dijo, yo soy la... Pero la vid de qué, ¿con qué adjetivo?
Ahí está. Vamos a considerar, hermanos, que cuando Jesús estaba ya pronto a ser capturado para después ser crucificado, esos días u horas fueron muy intensas y fueron capturadas, vamos a decirlo así, en el escrito del Evangelio de Juan. Juan, miren, vamos por favor a Juan capítulo 13, ¿sí? Juan capítulo 13. No lo vamos a leer todo, pero nada más para poder apreciar, ¿sí? Juan capítulo 13. Vamos incluso a ubicarnos un poquito antes. Vamos a ubicarnos al final del capítulo 12, ¿sí? Al final del capítulo 12. Después de que Jesús resucitó a Lázaro, que ese es, ¿verdad?, uno de los milagros más grandes y más evidentes de su deidad, de Cristo, y que luego los fariseos, los judíos religiosos, hicieron un complot para matar a Lázaro, porque si Lázaro estaba vivo, pues él era el testimonio viviente del poder de Cristo. Y entonces ellos estaban, ¿verdad?, buscando matar a Lázaro. Porque muchos creyeron a causa de ese milagro. Después de eso, Jesús hace la entrada triunfal en Jerusalén. Y después de eso, Jesús ya les empieza a anunciar la muerte que él iba a sufrir. Eso está en el capítulo 12, versículo 27. Ahí, ¿verdad? A partir de ahí les empieza a decir, voy a leer solamente el versículo 31 y 32. Dice, ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Bueno, después de eso Jesús se prepara para la última cena. Pero los judíos, bueno, en general, ¿verdad? La cultura judía, al andar, no descalzos, pero con los pies descubiertos en sandalias, pues, se sentaban, ¿verdad? Y al sentarse, pues estaban, bajo sus piernas, sostenidos bajo sus piernas, quizá, ¿verdad? Cruzados los pies así, y la comida adelante. Entonces, ¿cómo sería aquello si no se lavaran los pies, ¿no? Entonces Jesús les lava los pies. Y allí, al terminar de lavar los pies Jesús a sus discípulos, pasa, ¿verdad?, algo que hizo que se conmoviera el espíritu. Todo estaba bien, digamos, emocionalmente para Jesús, pero se conmovió, se afligió. Vamos a leer capítulo 13, versículo 21. Porque después de lavarle los pies a todos, dijo lo siguiente en versículo 21. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo, de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Bueno, ¿por qué quise contarles todo esto, hermanos? Este es el contexto. Este es el contexto anterior o, digamos, inmediato anterior, cuando Jesús dijo que él era la vid verdadera. Cuando él dijo que él era la vid verdadera, lo dijo por dos aspectos, que son los que vamos a decir ahorita. Los aspectos que Jesús abordó al enseñar sobre esta parábola, describiéndose a sí mismo como una vid verdadera, fueron dos. O sea, por estas dos razones, Jesús dijo que él era la vid verdadera. Primero, que hay personas que exteriormente profesaron la fe en Dios, ¿como quién?
en el Antiguo Testamento? Israel. Y en Jesucristo, ahora tiene que ver con la iglesia. En el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento hubo personas y hay personas, un grupo que exteriormente profesa la fe en Dios o en Jesucristo, y en Jesucristo más bien. Es algo que solamente es exterior. Quiere decir que nadie entonces de Israel se salvó, porque leímos, ¿verdad?, que la vid fue quemada, asolada, ¿no? Sí. ¿Quién escribió el Salmo 80? Asaf, ¿verdad? ¿Quién escribió? Bueno, ahí está el nombre, ¿eh? El libro de Isaías. Isaías. Y conforme vamos avanzando en la historia de Israel, vemos que hubo un remanente. No todos los israelitas, como dijo Pablo en Romanos 9, son descendientes de Abraham, hablando de que son hijos de la fe. ¿Ah? Porque ¿qué era lo que pasaba con Israel? Pues yo soy judío de sangre, ya me salvé. No sé si me explico. Yo soy judío de sangre, yo soy descendiente de Abraham, soy hijo de Abraham. Ya la libré. Y no es así. No es así. También del Nuevo Testamento en nuestros días hay alguien o habrá algunos que digan, yo creo en Jesucristo, pero es algo exterior meramente. Y eso es lo que el Señor Jesús dijo en esta parábola. Hay personas que exteriormente profesan la fe en Dios, la fe en Jesucristo, pero hasta allí. El ejemplo más claro de eso es Judas Iscariote. Es Judas Iscariote. Y Judas Iscariote llegó ahora sí, ¿verdad?, siendo redundante, a pasar desapercibido por los discípulos, que todo el tiempo estaban en contacto unos con otros, pero no por el Señor, claro. Porque, ¿qué dijeron los discípulos cuando Cristo les dijo que alguien de ellos les iba a entregar? ¿Qué dijeron? ¿Quién será? ¿Seré yo? Le dijo uno. ¿Ah? ¿Seré yo, maestro? No sabían. ¿Por qué creen que no sabían ellos? ¿Por qué creen que no sabían los apóstoles, los discípulos de Cristo, quién era el que iba a entregarle? Todos se veían, hacían lo mismo. En apariencia todo era igual, ¿no? Voy a leer los versículos 27 en adelante de Juan 13, 27, del 27 al 30. Dice así, es más, es el 26. Dice, respondió Jesús, a quien yo diere el pan mojado, aquel es, y mojando el pan lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto. O sea, ni porque le dio, dijeron, digo, no escucharon, perdón, no escucharon con claridad qué le dijo el Señor. Pero aún así, ¿verdad? Dijeron, bueno, pues es normal. Dice el 28, pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto, porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía,
compra lo que necesitemos para la fiesta o que diese algo a los pobres. O sea, ni idea, pues. Los discípulos. A lo largo de la historia en la que Dios ha tratado con los hombres, Dios ha permitido que haya, ¿verdad? Se puede decir, esa dispersión, o sea, que no haya diferencia hasta un momento determinado, ¿no? Hasta un momento determinado. Bueno, ese es el primer aspecto que Jesús abordó al enseñar sobre esta parábola. Que hay personas que exteriormente profesaron la fe en Dios, Israel, en el Antiguo Testamento, y en Jesucristo, con la iglesia. Y segundo, que Dios a quien ama, disciplina. Es decir, obrará Dios por las circunstancias para que su palabra actúe dando fruto. ¿Esto qué quiere decir, hermanos? Cuando nosotros sufrimos situaciones adversas, cuando tenemos pruebas, pues, si nosotros no interpretamos las pruebas de acuerdo a su palabra, pues no sirvió la disciplina. Voy a poner un ejemplo. General, ¿verdad? General. Me quedo sin trabajo. ¿Cómo se siente cuando uno no tiene trabajo, no tiene para suplir sus necesidades? Me quedo sin trabajo. Pasa tiempo, tengo un trabajo y parece que ese trabajo es mejor que el anterior. Nada más que conforme va pasando el tiempo, ese trabajo pues me va alejando más de Dios, me va absorbiendo más. Pero yo concluí, ¿verdad?, sin haber consultado lo que dice la Biblia, que por haber obtenido ese trabajo, pues Dios me bendijo, ¿verdad? Y yo estoy interpretando las circunstancias pues en base a mi conveniencia o mis intereses y no interpretándolo a la luz de qué, o de qué cosa, de las escrituras. Por eso la experiencia propia nunca puede ser la base de interpretación para nuestras decisiones, porque a veces nos pasamos viviendo, más bien tomando decisiones en nuestra vida, interpretándola a la luz de nuestra conveniencia, no a la luz de las escrituras. Decimos, no, pues Dios me da, ¿verdad? Como Salomón, un reino muy próspero, pues sí, pero desde que va creciendo y va creciendo y va creciendo, ¿verdad? Pero ya trae una ruptura y entre más peso, ¡pum! Salomón dirigió el reino más próspero que hubo en Israel, pero así como creció, así se cayó y se dividió el reino en dos por causa de Salomón. Bueno, no la interpretamos, ¿verdad?, en nuestra vida de acuerdo a las escrituras. Entonces, cuando no hacemos eso, no podemos decir que la disciplina de Dios fue correcta. Es como cuando un hijo se le disciplina, ¿verdad? Pero en lugar de que la disciplina le ayude, agarra más coraje, agarra odio, resentimiento, y entonces, ¿verdad?, pues salió contraproducente. Bueno, el otro aspecto entonces que Cristo abordó es que Dios al que ama disciplina, es decir, obrará por las circunstancias para que su palabra actúe dando fruto. Bien, pues vamos a ver entonces 2 puntos nada más. Una vida infructuosa que lleva hacia el juicio. Y 2, una vida fructífera que lleva hacia la disciplina. Una vida infructuosa que lleva hacia el juicio. Jesús enseñó acerca de la realidad de quienes no permanecen en él. Apostatan.
Y tenemos de ejemplo a Judas Iscariote. Aparentan tener fe, pero ¿cuál es la evidencia de que esa fe no es genuina? ¿Cuál es la evidencia de que la fe no es genuina? No hay fruto, la ausencia de fruto indica que no ha ocurrido una salvación genuina, que no hay vitalidad. Ahora, esto no depende sino de Dios, solamente de Dios. Vamos a Juan 15. Juan 15. Y Cristo, cuando dijo, yo soy la vid verdadera, imaginemos lo siguiente, hermanos. Esta frase tiene, a mi parecer, ¿verdad? Una, no sé si decir desprecio, sino Jesús está diciendo que todo lo que los judíos consideraban como sagrado, como la base de su fe, de su confianza en Dios, su seguridad, Jesús se las tiró a la basura. Cuando él dijo, yo soy la vid verdadera, ustedes son esa vid quemada y asolada que Dios llevó a juicio. Eso es lo que está diciendo. Y lo que ustedes están ofreciendo a los demás, no lo pueden ofrecer, sino solamente yo. Eso fue lo que les digo. Entonces, eso, ¿verdad? Al decir, ¿verdad? Todo eso, obviamente los religiosos, los líderes de Israel, estaban encolerizados y dispuestos a llevar a Jesús a la muerte. No se tentaron el corazón porque todo aquello que consideraban valioso era nada cuando Jesús les dijo, yo soy la vid verdadera. Ay, ¿verdad? Eso impactó muy duro y negativamente en los judíos, pero así es. Bueno, y ahora dice el 15:1 en la segunda parte, y mi padre es el labrador. ¿Qué hace un labrador? Bueno, labra la tierra, ¿verdad? Cava, corta, da cuidado, mantiene, ¿verdad? Algún tipo de cultivo para que éste dé fruto. Entonces, quien hace que el fruto nazca es el Padre, ¿no? Versículo 2 dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Y aquí ya vemos las dos diferencias. Hay quien no lleva fruto y hay quien tiene que ser limpiado para que lleve. Acabamos de leer en Isaías, ¿verdad? No es cierto. Vamos a leer en Ezequiel. Vamos por favor a Ezequiel. Ese capítulo está muy, muy claro. Ezequiel capítulo 15. El título dice, Jerusalén es como una vid inútil. Dice así, Ezequiel 15. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, ¿qué es la madera de la vid más que cualquier otra madera? ¿Qué es el sarmiento entre los árboles del bosque? ¿Tomarán de ella madera para hacer alguna obra? ¿Tomarán de ella una estaca para colgar en ella alguna cosa? Una estaca no es un mueble de madera. Una estaca es un clavo. O sea, que una vid ni para hacer un clavo sirve. Si nos imaginamos, ¿verdad? Según la imagen que les compartí al principio, ¿de qué grosor es la rama de una vid? ¿No? Y quizá algunos hemos tenido oportunidad de tocar, ¿verdad? El tallo de una vid. ¿Es firme? No, ¿eh? Es como si fuera algún tipo de hierba, pues, ni siquiera es un árbol, podríamos decir.
no es maderable. Eso es lo que está diciendo aquí Ezequiel. Bueno, sigamos en el 4. Dice, he aquí, es puesta en el fuego para ser consumida. Sus dos extremos consumió el fuego y la parte del medio se quemó. ¿Servirá para obra alguna? He aquí que cuando estaba entera no servía para obra alguna, cuanto menos después que el fuego la hubiere consumido y fuere quemada, ¿servirá más para obra alguna? Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, como la madera de la vid entre los árboles del bosque, la cual di al fuego para que la consumiese, así haré ¿con quién? Y pondré mi rostro contra ellos, aunque del fuego se escaparon, fuego los consumirá, y sabréis que yo soy Jehová, cuando pusiere mi rostro contra ellos, y convertiré la tierra en asolamiento, por cuanto cometieron prevaricación, dice Jehová el Señor. Entonces, cuando Cristo dice, yo soy la vid verdadera, todo eso les recuerda a Israel. Ellos sabían la ley. Sí. Ezequiel 15, Isaías 5, Salmo 80 y varios más. Por eso estaban tan enojados, tan enojados. Imagínense, ¿verdad? Decirle a alguien, tu fe no sirve. Eso fue lo que Cristo dijo. Tu fe no es legítima. Y Cristo, ¿verdad? Fue crucificado por eso. Así que cuando Cristo enseña esto, no muestra más que la realidad de que entre quienes están en el pueblo de Dios, hay quienes no tienen una fe genuina, ¿no? El trigo y la cizaña. ¿Ah? Juan capítulo 13, ya lo leímos, ¿verdad? Ahora vamos a Segunda Tesalonicenses. Nos puede decir, bueno, ¿y eso también se repite a lo largo del Nuevo Testamento? Sí, también se mantiene el apóstol Pablo diciendo lo mismo. Segunda Tesalonicenses capítulo 1, versículo 3 al 12. Segunda Tesalonicenses capítulo 1, 3 al 12. Dice así esta porción, Segunda Tesalonicenses 1, 3 al 12. Dice, debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros que, o sea, es evidente el fruto de esa fe. Versículo 4. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que. Bueno, ahí ya nos vamos adelantando un poquito a la disciplina, que es el segundo punto. Versículo 5. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo, ¿qué? Padecéis, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿No parece aquí que está hablando de los que no llevan fruto y que son cortados? Versículo 10. Cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros, por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros,
para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Entonces, Pablo está elogiando a los tesalonicenses y les dice que su fe se hace evidente a través del amor, a través de la paciencia, a través de soportar, ¿verdad? Y aún en medio de eso, tener gozo. Tener gozo. Fue ayer tuvimos una celebración, ¿verdad? Familiar para festejar el cumpleaños de mi esposa. Y pues prácticamente, ¿ves? Lo que nos preparábamos, luego que pasamos tiempo, y ya después prepararnos para el festejo. Luego el tiempo del festejo, y luego ya en la noche prepararnos para el día de hoy. Comenzamos a leer un librito de devocionales para mis hijos. Y bueno, pues para irnos acostumbrando, pues no quise, ¿verdad? Hacer la excepción de no leer el día de ayer. Así que ya al final del día, ya en la noche, vamos a leer, ¿verdad? Y entonces ahí en su devocional son, yo creo que 2 minutos, a lo mucho lo que uno tarda. Ellos leían que como cristianos nosotros somos como guías turísticos de lo espiritual. ¿Verdad? ¿Qué hace un guía turístico? Bueno, Celaya no es una ciudad turística, ¿verdad? Hay muy pocas cosas turísticas, pero es una ciudad bonita, ¿verdad? y uno como celayense va y, pues, ¿qué es lo que muestra? La bola del agua, la Alameda, la primera columna de la independencia del país, ¿verdad? Sí, y bueno, por ahí otras cosas. O sea, uno muestra, ¿verdad? Lo característico, lo que caracteriza o distingue a la ciudad, ¿verdad? Pero nosotros somos guías turísticos de lo espiritual. Y para que la gente esté convencida de que realmente, ¿verdad? Pues estamos mostrando lo que es verdadero, pues ¿qué le vamos a enseñar? Nuestra vida. Entonces, me acuerdo, ¿verdad? Mucho de alguien que me hace recordar cómo nuestra lógica, ¿verdad? Legalista nos lleva pues a conformarnos. Porque alguien puede decir, es que la salvación no es por obras. Es que no es por obras. Pero fíjense cómo somos legalistas. Jesús está diciendo, ¿verdad? Que el que no lleva fruto, y el fruto necesariamente son obras, es evidencia, ¿verdad? De que uno está en la vida, que uno está en Cristo. Y si decimos es que no es por obras, lo que estamos diciendo, ¿verdad? Es hacer un legalismo inverso. Si antes el legalismo es hacer obras y ya me siento bien, ahora no hago nada para sentirme bien. Que decir, no es mi mérito, no es mérito tuyo, pero fuiste creado en Cristo Jesús. Entonces, no puede decirse, ¿ya?, que una persona posee una fe genuina si no tiene fruto, exacto. Así que, ¿qué está hablando Jesús aquí?
de que el que no lleva fruto va a ser y echado a dónde. Y esto no lo dijo sino Jesús, ¿verdad? Vimos ya en una ocasión lo que significa la apostasía y cómo inician. No se empieza de un día para otro, ¿verdad? Podemos ver cómo hay cristianos que fácilmente se dejan llevar por filosofías, por ideas del mundo, por intereses, y como dijimos, interpretan sus circunstancias no en base a lo que dice la Biblia, sino a sus propios intereses, a su propio beneficio. Dicen, pues me está yendo re bien, ¿verdad? Y no es así. No es así. Pasamos al segundo punto. Y ya pasamos cierto tiempo en el primero. Y ahora, ¿cuál es el contraste? ¿Cuál es el contraste? Una vida fructífera, una vida fructífera. Y esa vida fructífera se da por medio de la disciplina. Ahorita vamos a ver. Jesús enseñó que el fruto o evidencia de la salvación es la permanencia o continuidad a la enseñanza de Cristo para servirle. Dios quita todas las cosas en la vida del creyente que le impidan llevar fruto en abundancia. Y esto es muy importante. Dios azota, si es necesario, para arrancar el pecado, para que el fruto no se frustre. Dios hace la poda por medio de su. No hay otra forma en la que Dios poda a los cristianos, hermanos. Y mire, ahorita vamos a aclarar algo. La tribulación, la prueba, no es la navaja, no es la espada, no es el cuchillo. Ese es el mango nada más. Y entonces la hoja del cuchillo, la hoja de la navaja, ¿qué es? La palabra. Por eso, si nosotros sufrimos, pero ese sufrimiento lo interpretamos a la luz de nuestra conveniencia o intereses, realmente no aprendimos nada de la disciplina de Dios, ¿no? Si la interpretamos a la luz de la palabra, entonces sí, ¿verdad? Tenemos un crecimiento. Bueno, vamos a leer algunos versículos que el mismo Señor Jesús, aquí quiero hacer énfasis, hermanos. Estos pasajes que estamos leyendo es enseñanza que Cristo directamente dijo. Mateo capítulo 24. Vamos ahí, por favor. Mateo 24. ¿Tienen calor? ¿No? Ya le bajé para que no esté tan fuerte. Bien, vamos a Mateo capítulo 24. ¿Sí? Mateo 24, versículo 10 al 13. Vamos a ver lo que dijo el Señor Jesús. Dice así. Vamos a observar que esta es una realidad, dice el versículo 10. Muchos tropezarán entonces. ¿Qué quiere decir tropezarán? Se van a caer. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Está hablando de las señales antes del fin. Aquí, nada más aclarar, estas señales antes del fin es cuando está, ¿verdad?, por venir lo feo de la gran tribulación. La iglesia ya no está, pero está hablando de aquel entonces, ¿ya? Versículo 11. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de ¿cuántos? Muchos se enfriarán. Ahora ayúdenme a leer ustedes el versículo 13.
A las 3, 1, 2, 3. ¿Cómo debemos interpretar este versículo a la luz de que no es por obras la salvación? Ahorita lo vamos a leer. Vamos a leer quién es el que preserva, ¿verdad? ¿Quién es el que preserva? Dios, así es. Y será, dice el versículo 14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Es decir, no habrá nadie que diga, yo no sabía, yo no estuve enterado. ¿Eh? Ahora, leamos por favor, Primera de Pedro, capítulo 1. Vamos a leer los versículos 3 al 5. ¿Quién nos hace tener esa esperanza viva para poder permanecer hasta el fin? Dice el versículo, vamos a leer del 3 al 5. Primera de Pedro 1, 3 al 5. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Ahora leamos todos el 5. Dice, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Entonces, ¿quién da la fe para permanecer y prevalecer? Dios. Si esa fue, fuese sostenida por medios humanos, hermanos. Sí hemos sentido cuando nuestra fe, ¿verdad? Si la fe fuera sostenida solamente por recursos humanos, la fe, Dios, ¿verdad? Por su poder, es que nosotros somos sostenidos. No es el hombre, es Dios. Es la fe que fortalece Dios. Y hay varios pasajes más. No los vamos a leer ahorita por tiempo, ¿verdad? No los vamos a leer por tiempo. Pero sí debemos mencionar, hermanos, que cuando nosotros creemos a lo que la Biblia nos dice e interpretamos nuestro sufrimiento, nuestra angustia, nuestras tribulaciones a la luz de las Escrituras, entonces la poda que Dios hace en nuestra vida es una poda eficaz. ¿Qué dice Hebreos 4:12 sobre la palabra de Dios? Porque la palabra de Dios es y más cortante que, y que, ¿qué más hace? Hasta lo más profundo, hasta ahí se hace la poda. Entonces, yo no debo de interpretar mis circunstancias a mi conveniencia, a mi beneficio, no. Yo debo interpretarlo de acuerdo a lo que está pasando, ¿verdad? ¿Se acuerdan lo que dijo Asaf en el Salmo 80? Asaf dijo que la situación que estaban viviendo ellos era porque Israel había desobedecido. Era una consecuencia. Fue un aviso, una profecía de juicio, como leímos en Isaías, que iba a pasar. Entonces, yo debo de interpretar las circunstancias en base a lo que dice la palabra de Dios, no a lo que me convenga, ¿no? Yo hago eso, entonces Dios, por medio de su poder, fortalece mi fe y entonces yo creo lo que dice la Biblia. El Espíritu Santo me guía a toda la verdad, me convence de toda la verdad y entonces
Yo obro de acuerdo a esa verdad. Y entonces hay fruto. Desde las situaciones más insignificantes, hermanos, hermanas, hasta las más complicadas en nuestra vida, cuando nosotros nos dejamos guiar por la palabra de Dios, es que hay fruto. ¿Cuáles son insignificantes? Bueno, ¿cómo respondemos a las personas en nuestro hablar? Porque tenemos que ser guías turísticos, ¿verdad? De lo bueno, cómo nos presentamos, cómo es nuestro hablar. A lo mejor usted dice, yo no digo groserías, yo no maldigo, no digo palabras antisonantes. No, pero ¿cómo es el hablar? ¿Es sazonado con sal? ¿Hablo apropiadamente? ¿Mi respuesta, mi habla es blanda? La blanda respuesta más la áspera. Y a veces no tenemos que hablar. Un silencio puede decir si hablamos piadosamente o no. Algo trivial, esa comunicación. ¿Cómo nos dirigimos con los demás? ¿Cuál es el fruto? ¿Estamos dejando que Dios pode? ¿Ah? Y a veces lo que Dios hace, pues no es grato, ¿no? A veces Dios tiene que hacer podas más profundas y eso es lo doloroso, ¿verdad? Tiene que ser podas más profundas para que entonces aquello que no sirve sea quitado y lleve fruto. Esa es una vida fructífera que crece y se da por medio de la disciplina. ¿Cómo es la disciplina cuando la recibimos? Ese sí vamos a leerlo, hermanos. Hebreos, capítulo 12. Hebreos, capítulo 12. Dice en los versículos 3 al 11. 3 al 11. Hebreos 12, 3 al 11. Y con eso ya estamos terminando. Dice así. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Una pausa. Cuando usted quiere hacer las cosas bien, usted quiere agradar a Dios, quiere llevar una vida que le agrade a Dios, ¿qué siente cuando encuentra obstáculos y que otros le meten el pie? Aunque sea, ¿verdad? Su esposo, su esposa o sus hijos, ¿qué siente? ¿Cómo se siente? ¿Desanimado? ¿Desanimada? ¿Se siente con ganas de continuar? ¿Se siente con ganas de decir? Estaba pensando en este ejemplo. José, el soñador. José superó una prueba muy difícil, ¿verdad? La tentación sexual. Superó una prueba muy difícil. Ahora imagínense, ¿verdad? Pues si yo supero una prueba, pues yo esperaría que me dieran una estrellita. Dios me premió, ¿verdad? Me reconoció. ¿Y qué le pasó a José? ¿Qué le pasó a José? ¿Cuántos años duró en la cárcel? No recuerdo, ¿verdad? Por ahí entre los datos que yo vi, escuché que decían 3 años, 17. Yo tengo el dato de al menos 11 años. Se los voy a confirmar, ¿verdad? La próxima vez. O sea, eso me saco
Eso me saco por obrar bien, por llevar una vida piadosa. Entonces mejor no la. Por eso dijo el autor de Hebreos, considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, hijo mío, no desprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota. José fue azotado. Cristo, ¿verdad? Sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. Él es el ejemplo máximo, ¿verdad? Él, no teniendo ningún pecado, no teniendo culpa, siendo Dios y teniendo, ¿verdad?, millares, millones de ejércitos de ángeles a su servicio, enmudeció, como dice Isaías, y se sometió a la voluntad del Padre. ¿Quién le azotó? ¿Quién estuvo dispuesto a llevarlo hasta la muerte? ¿No? Bueno, ese tipo de podas, hermanos, son los que Dios tiene que hacer para que haya fruto, para que haya fruto. Sigamos leyendo, dice el 7, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Leamos todos juntos. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Esos dos aspectos, hermanos, son los que el Señor dijo acerca de ese último yo soy que vimos hoy. Hay quienes pasan como Judas por una fe genuina, pero nadie la puede conocer, nadie la puede discernir, ni aquellos que estuvieron más cerca con Jesús lo pudieron hacer. Eso Dios lo hace en cada persona. ¿Ah? Así que si hay alguien que después de escuchar esto se examina o nos examinamos, ¿verdad? Y decimos, bueno, ¿cómo puedo saber que mi fe en Cristo es una fe genuina? Por el crecimiento, el fruto. Es porque Dios ha podado, porque su palabra me ha señalado, porque su palabra me ha dicho. Y aunque a veces es doloroso, es necesario para que entonces el fruto se dé. Es su palabra, no son las circunstancias las que nos podan, es su palabra. Yo veo las circunstancias y las interpreto de acuerdo a su palabra para que entonces yo pueda realmente ser ejercitado en la disciplina como acabamos de leer. ¿Sí? Terminamos recordando unas palabras
que dijo el hermano Carlos Spurgeon. Es la palabra la que limpia al cristiano. Es la verdad la que lo purifica. La escritura hecha viva y poderosa por el Espíritu Santo, eventualmente y de manera eficaz, limpia al cristiano. ¿Se acuerdan qué le dijo Pedro al Señor cuando les estaba lavando los pies? Entonces, báñame todo. ¿Y qué le dijo Cristo? No, ustedes ya han sido. ¿Y cómo me doy cuenta que yo he sido limpiado? Cuando la Escritura nos purifica, cuando el Espíritu nos guía, ¿verdad? Ser su palabra a mantenernos firmes, constantes, porque el poder de Dios fortalece nuestra fe y nos sostiene hasta el final. Esa es una característica de la fe verdadera. El que persevera hasta el fin. ¿Por qué? No porque sea él o ella bueno o buena, sino porque Dios lo poda, ¿verdad? Y lo guía hasta el final, hasta donde Dios quiere. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias. Tu palabra. Y Señor, tú conoces los corazones. Tú sabes, Señor, cómo nos encontramos delante de ti. No podemos pasar desapercibidos delante de ti. Delante de las personas, sí. Delante de los que nos ven, sí. Podemos aparentar. Pero delante de ti, Señor, nada queda, o todo queda al descubierto. Nada queda oculto. Señor, te pedimos que tu palabra penetre a nuestros corazones, porque solamente ella puede purificarnos, solamente ella puede limpiarnos, solamente ella puede podarnos correctamente. Señor, como diría, Señor, David, prueba nuestro corazón y ve si en nosotros hay maldad, si en nosotros hay pecado, si en nosotros, Señor, no hay un deseo genuino de buscarte, de seguirte. Señor, redargúyenos, cambia nuestro parecer, atráenos hacia ti, Señor, para mantenernos firmes en nuestra profesión de fe. Si hemos estado fluctuando, si hemos estado flaqueando, si hemos estado siendo tentados a apostatar, a olvidarnos y a dejar la fe, porque, Señor, si lo hemos estado haciendo es porque hemos confiado más en nuestra propia palabra, en nuestra interpretación o en la de otros, pero no en tu palabra. Ayúdanos, Señor. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos, y Dios les bendiga a quienes nos siguen en esta grabación. Deseamos que sea de bendición para su vida.